Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como decimos siempre al comienzo, y ya algunos dicen que nos repetimos como el ajo, es este rinconcito que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Creadores, literatos, cineastas, filósofos, músicos, compositores, cualquier persona que tiene algo que aportar en el mundo de la creación, tiene cabida aquí en radioesperantia.com, en nuestra revista de Radio Esperantia. Y volvemos al mundo de las letras, y en esta ocasión pues llegué a este libro un poco de refilón. Me parece que o me lo pasó alguien porque sabe lo que me gusta a mí, todo el ámbito de la historia, o lo descubrí yo mismo y bueno, intenté contactar con el autor y bueno, lo conseguí. Y además amablemente me dijo que sí y aquí está. Que es un libro espectacular. Y ya sin perder un instante, pues recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y saludamos a el amigo que nos va a acompañar en los próximos minutos, que no es otro que Sergio Suárez, que es el autor de Uniformes de las Milicias Canarias entre 1551 y 1886. Sergio, muchísimas gracias, lo primero, por haber aceptado nuestra invitación, por compartir este tiempo de radio con nosotros y nada, muchísimas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Fran, por abrir esta ventana, esta oportunidad de dar a conocer un trabajo personal, un trabajo vital, un trabajo sobre una parte muy desconocida de la historia de Canarias. Exactamente. Una pregunta que me surgió cuando llegó a mis manos toda la información acerca del libro es ¿cómo te surgió el, el hecho de escribir un libro sobre un tema tan, digamos, desconocido? Que, pues, hablar de unos uniformes de un tipo de, no sé si llamarlo militares, sino milicias, aquí en Canarias y casi, pues, poco más de 3 siglos me llama bastante la atención, porque no sé, diría, pues, uniformes de Canarias, por ejemplo, sería un título más genérico. Cuéntanos un poco el origen, la génesis, cómo se te ocurrió y cómo tuviste manos a la obra. El origen de la idea del libro surgió cuando tenía 11 años. Surgió en un colegio de barrio. En nuestro colegio, los profesores de nuestro colegio se pusieron en huelga, menos uno, mi tutor. Y todo el colegio se quedó vacío, menos la clase de nuestro tutor. El profesor estuvo, no sé si fueron 7 días o 10 días, sin saber qué hacer con tantos chiquillos. Y a mí me engolosinó entregándome la llave de la biblioteca. Durante una semana, durante 10 días, estuve a full, un niño de 11 años, muy curioso, sigo siendo curioso, revolviendo en una biblioteca de un colegio. Y no recuerdo qué libro exactamente, pero había un libro de Canarias, de historia de Canarias, en el que se recogía una cita sobre uniformes sobre una vestimenta de uniforme de soldados canarios. Me quedé sorprendido porque no sabía que los canarios hubieran vestido de una forma diferente. Eso quedó ahí. Con el tiempo, pues fui encontrando algún detalle, alguna referencia más, y con el tiempo fui armando que los canarios fueron uniformados, los canarios vistieron de una forma singular para defender las Islas Canarias. Y lo hicieron de muchas formas diferentes, con muchos colores distintos, con muchas adaptaciones locales sobre la moda militar en cada una de las épocas durante los 300 y pico años que duró la existencia de las milicias de Canarias.
en un momento determinado ya decidí que esa información, que toda esa información tenía que ser conocida por el pueblo canario, por la gente, por los especialistas, cuando el volumen de uniformes localizados, inventariados, pues llegó a ser bastante importante. En el libro recojo 146 y es una simplificación de todos los uniformes que se llegaron a vestir. Un origen bastante curioso el de haber tenido esa idea. Y Sergio, una pregunta que la tengo aquí apuntada. ¿Había alguna diferencia entre milicias canarias y militares que estuvieran aquí en Canarias o eran lo mismo? Yo debería hacer una puntualización para poder comprender históricamente dónde se inserta el sistema de milicias en Canarias. Okay. La monarquía española, y mucho más después de la conquista de América, tuvo necesidad de controlar unos espacios geográficos inmensos, con una población bastante limitada. Era imposible poder estar en todos los sitios, en todos los lugares, digamos, defender cada uno de los puestos avanzados, cada uno de las fortificaciones, cada uno de los lugares donde había que demostrar bandera y presencia, y siguiendo una forma bastante natural, racional, lógica, coherente, heredada de los tiempos medievales, se dio a los ciudadanos, a las personas que vivían en cada uno de los territorios, la obligación de defender sus haciendas, sus propiedades y hasta sus vidas. El pueblo llano, digamos, fue la gran base de las milicias, y los jefes naturales, hacendados, personas notables, personas de condición que se decía, sí, eran los que estaban al frente de ellos. Digamos que las milicias representaban el estatus social, el estatus económico de cada una de las regiones, y Canarias no fue ajena a esta situación. Por encima había también, sobre todo en algunas unidades técnicas, muy técnicas, como la de ingenieros y la de artillería, pues una serie de jefes que provenían del ejército real. Es el caso, por ejemplo, de los castellanos, los alcaides de los castillos y los expertos en cuidar y dar uso a las baterías de artillería de cada uno de los castillos, que no fueron pocos en las Islas Canarias. Hay que entender que estamos hablando del año 1551 al año 1886. Estamos hablando de una evolución que fue enorme, y que fue un reflejo también de cómo la sociedad también fue evolucionando. Las milicias de 1886, cuando se extinguen, esa es la denominación, cuando se extinguen las milicias canarias, no tienen nada que ver con las de 1551. Y se puede explicar en cada una de las etapas. Pero es muy interesante, es como quien tiene una lupa. Las milicias, los uniformes, permiten en cada momento descubrir cómo funcionaba la sociedad canaria, en este caso, cómo funcionaba la economía, cómo funcionaba el transporte, porque en cada uno de los elementos que forman parte de la organización de las milicias y de su uniformidad, se puede distinguir esos pequeños rasgos, a poco que uno sea capaz de cruzar datos. Exacto. Yo, como bien saben casi todos los oyentes, estoy inmerso en una producción, estoy en preproducción de una serie ambientada del siglo XIX, y he querido pues también investigar sobre qué ocurría aquí a mediados del XIX, y me he llevado bastante sorpresa, porque por ejemplo, en el ámbito de la marinería, yo pensaba que aquí en el siglo XIX en Canarias pues habría una gran flota que defendía las islas, pero después de visitar a los buenos amigos que me han tratado muy bien siempre y me siguen tratando del Arsenal, marinos profesionales, que me decían que aquí no había barcos, que era un siglo muy malo,
y los marineros o los marinos, la Armada Española, se defendían en tierra con los Sí. castilletes esto. Y era bastante curioso, y a través de, no de los uniformes, que para eso pues tenemos al amigo Sergio, pero a través de los castilletes también se puede descubrir pues un montón de curiosidades históricas de un siglo pues bastante malo para la Armada Española. Y una pregunta obligada, que bueno, prácticamente me la has lanzado y yo rematarla. ¿Qué A ocurrió ver, a partir del año 1886? Las milicias desaparecen y que la sustituye, Sergio. el ejército territorial, así es como se denomina, ejército territorial. Ya las milicias, los ciudadanos en armas, en un ejército que empezaba, bueno, desde 1860, empieza a ser un ejército más tecnificado, más técnico, y el ciudadano de a pie no puede, digamos, seguir el ritmo. Piensa que cuando aquí se defiende Santa Cruz de Tenerife contra Nelson, la mayor parte de los milicianos estaban armados con elementos, herramientas que formaban parte de su día a día. De la agricultura, Estamos claro. hablando de que era difícil para una persona que vivía en el Monte de la Esperanza, en Tenerife, pues cualificarlo como tirador selecto, o como tirador, punto. Tirador Sí. selecto como tirador. Había una serie de movimientos que había que 1797 que hacer para, digamos, para que el proyectil pudiera dar en el enemigo, Sí. y eso se hacía a base de repetir los gestos hasta interiorizarlos, hasta poder disparar de noche, en el caso de que fuera así. Y para un agricultor, para un ganadero, para una persona que estaba con cabra en los datos de ingenio, aquí en Gran Canaria, pues era bastante difícil. Entonces, digamos que el ejército, incluso en tiempos relativamente recientes del siglo XIX, ya el ejército, las milicias, digamos que estaba para hacer alardes. Alardes son así de simple, reunirse en un punto céntrico, como puede ser la Plaza de Santa Ana, hacer una demostración de marcialidad, y ahí se acababa todo. Quiero Sí, sí. decir, hay una imagen del año 1860 de la Plaza de la Candelaria, donde se ven a los milicianos de la milicia del batallón de Santa Cruz, creo recordar, y se les ve pues eso, formando una hilera de soldados, pero solamente estaban para eso. A esas alturas de la historia ya el ejército formado por ciudadanos, formado por isleños, tenía digamos, una identidad y una función casi representativa. Ok. Y a lo largo de todos estos años de investigación, ¿cuál es el uniforme que más te ha llamado la atención? Porque ahora habrán pasado por tus manos cientos de láminas, cientos de dibujos, hasta haberte quedado con esos 146 que muestras en el libro. ¿Ha habido alguno que dices, uff, esto es increíble? Sergio, cuéntame. Pues, estoy enamorado de varios, pero me estaba acordando cuando estaba intentando recordar, para preparar esta entrevista, estaba intentando recordar, poner en orden las ideas, como se suele decir, recordando algunos, y me acordé de uno que tenía bastante olvidado, no sé cómo me vino a la memoria. Cada época tiene su uniforme, el uniforme tanto de las milicias como un uniforme militar en general, se nutre de lo que hay en el país para poder vestir, de los usos y costumbres de la gente, pero también del arte. La necesidad que tiene, voy a ello, la necesidad que tiene el capitán, el oficial de milicia en Canarias, en caso concreto, de demostrar su distinción con respecto al resto,
de milicianos, le lleva a tener hechuras, a tener diseños que son cuasi personales, por no decir personales. Y me acuerdo la entrada en la laguna, un cuadro, ese cuadro existe, la entrada en la laguna de un obispo, lamento no recordar qué obispo, en el que un capitán de milicias, creo que era un capitán, un teniente, un capitán de milicias del batallón de la laguna, viste una chupa. Una chupa es una chaqueta con una chaqueta corta, digamos, con caída hacia atrás, Sí. y en el que la pechera es un corazón. Estamos hablando de la época romántica. La época romántica. Y ese uniforme hecho en esa época demuestra un diseño ovalado que rompe con el diseño tradicional de caída de las chupas del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Otro uniforme que me llama mucho la atención y que reproduzco en el libro es el uniforme de la mujer de un coronel. También iban uniformadas. ¿Perdón? Que si también iban uniformadas las mujeres. Ella llevaba la chupa del marido, la chaqueta del marido, porque tenía que distinguirse, no sé si está enormemente clasista, tenía que distinguirse del resto de mujeres. Y así se paseaba, entiendo que los domingos, por la calle de la Marina, en Santa Cruz. Estamos hablando de una mujer a caballo. Sí. Yo la he representado a la jineta, montando a la jineta y con un traje al uso de aquel tiempo, pero con la chaqueta abierta de su marido. Ella era la mujer del coronel, no cualquier mujer. Sí. Y así te puedo contar algunas anécdotas, muchas anécdotas de algunos uniformes muy singulares, muy singulares. Pues vamos a hablar de todo ello. Recordarte, antes de acabar de incorporarte, si no has cogido el podcast, que ya por el título te habrás dado cuenta de qué va, pero si no escuchas en directo, estamos hablando con Sergio Suárez, que es periodista, divulgador, escritor, y de un libro muy interesante, Uniformes de las Milicias Canarias, 1551-1886. Y mientras está escuchando a Sergio, pues estamos ilustrando esta charla con imágenes de los uniformes que se incluyen en este libro. Y dirás, pero ¿no sois una radio? Pues sí, somos radio, pero una radio especial, porque todos los contenidos los emitimos en YouTube, y en YouTube, lógicamente, pues hay imágenes, y aparte del libro en sí, la portada, pues puedes ver todos los uniformes o algunos de ellos, los que ha seleccionado el amigo Sergio, mientras nos cuenta todas estas anécdotas. Otra pregunta que me viene a la cabeza, Sergio. ¿Los miembros de estas milicias cobraban o eran voluntarios que lo hacían por amor al arte? Tenían la obligación de, digamos, de participar entre comillas. Sí. Hay que ver también las épocas. Te puedo decir, por ejemplo, que en el siglo XVII había en Gran Canaria un escuadrón. Escuadrón es una compañía a caballo de forasteros y de mulatos. La compañía de forasteros, la conclusión de por qué se formó es evidentemente obvia, a mí me parece muy obvia, y es que los forasteros irlandeses sobre todo, tenían que demostrar que ellos hacían por el país país canario, es como se decía en aquel tiempo, y que también estaban defendiendo pues a su gente, a los trabajadores y a las bodegas en las que habían invertido. Entonces, cobraban esos oficiales o esa escala de oficiales, digamos, coyunturales, les permitía poder visibilizar el apego o el compromiso con la defensa del país. Los
que estaban por debajo, los ciudadanos normales, mm, digamos que participaban en esos alardes, participaban en esos encuentros. Y claro, cuando venían los franceses, cuando venían los piratas argelinos, cuando venían los los holandeses, ingleses, los holandeses. nadie pedía dinero. Todo el Mm, mundo estaba en la obligación de defender a su gente, a su mm. gente. Tengo una anécdota curiosa, Pues, que no tiene nada que ver, o sí, con la visión que tienen o tenían los canarios de quienes venían de fuera y no pertenecían a nuestra cultura, que era como decir a nuestra religión. sí, John Glass fue si no recuerdo mal, un escocés que acabó buscando hacer negocio en las pesquerías de Santa Cruz de la Mar Pequeña, en lo que es el sur de Isni, sí. y paró por Fuerteventura bueno, en el siglo XVIII, no sabría decir muy bien, 1740, y él recogió un libro de viajes en el que es exquisito, es lindo de leer, en el que cuenta pues sus vivencias en Fuerteventura. Creo que lo publicó hace unos años el Cabildo de Fuerteventura. Y George Glass hablaba de la descortesía que tenían los majoreros, Sí. porque a pesar de que él era un viajero, de que él estaba allí, que estaba pues desasistido porque no estaba en su tierra, pues nadie le ofrecía ni de comer ni de beber. Mm, Eso es una de las cosas que llama la atención, porque una cortesía natural para con los viajeros es dar sí, de comer y de beber, cuando no le echo. sí. Y claro, los de Fuerteventura, los majoreros, eran tan pobres que no caían en la cuenta que debían mantener, dar de comer al inglés. Pero lo que más le llamaba la atención era cómo le miraban la parte de atrás, donde la espalda pierde su Su honesto casto, nombre. su casto nombre. Y es que estaban buscando la cola, porque los curas decían que los ingleses eran diablos y Ya, buscaban el diablo. Así, tal cual, tal cual. pues bastante curioso, Digamos ¿verdad? que la visión que tenían de los extranjeros era una visión muy contaminada, y el extranjero, el forastero, debía ser, digamos, parecer buena gente, o por lo menos colaborar para seguir haciendo negocio. Y Ok. formar parte de las milicias era un camino para demostrar compromiso. Mm. Los, los jefes, los mandos, a partir ya de teniente, capitán, comandante, ya coronel, ni te cuento, ¿tenían algún tipo de formación militar o se buscaban la vida un poco así de aquella manera? Digamos que se buscaba gente que tuviera algún tipo de experiencia, por lo menos que tuviera una buena ascendencia sobre a quienes debía mandar. Mm, Había de todo, absolutamente de todo. No era inhabitual que algún mando muy mayor, que había formado parte de alguna manera en alguna de las intervenciones del ejército, de la Marina mm, española, pues sí. acabara cultivando viñedos en Tacoronte, y que fuera alguien a quien echar mano por esa experiencia que tenía, y que quienes no la tenían podían recibir consejo de ellos. Mm, Llegó Van der Does aquí, digamos, en el año 1500, en el agosto de 1599, los holandeses, sí, a sí. tomar la isla de Gran Canaria, la ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Pues quienes eran los jefes naturales eran militares profesionales. Estamos hablando de 1599, Sí, no sí. el siglo XVIII, sino 1599. Mm, Y digamos que eran gente que de forma natural pues eran los que mandaban, pero estamos hablando de los niveles más altos. El capitán Carvajal, Pamuchamoso, sí. que aparecen en los nombres de las calles de la parte baja de la ciudad donde ellos combatieron a los holandeses, a las Palmas de Gran Canaria. Mm, Hay que distinguir entre, digamos, los tiempos tempranos, la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVIII y el siglo XIX. Son épocas totalmente distintas. mm. Y batallas así curiosas, bueno,
hay que decir algo bueno de las milicias, que nosotros seguimos siendo españoles, no nos ha conquistado nunca, o sea que algo harían bien las milicias después de tantos ataques de piratas berberiscos, ingleses, holandeses, franceses, etcétera. Batallas sí que se puedan recordar o que se merezca la pena referir, Sergio. Una grande, una chica y una diminuta. Empiezo por la diminuta. Venga, por lo que quieras. Era normal que en tiempos de guerra con una potencia extranjera, por Sí. ejemplo, con Gran Bretaña, aquí no supiéramos que estábamos en guerra. Cuando muere Carlos III, un dato, aquí celebramos en la Plaza de Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria, entramos en luto como 15 días o 20 días después de haber muerto el rey, porque las noticias llegaban muy tarde. Sí. Entonces ocurría que había barcos de vela que hacían el transporte de mercancías y de personas entre las islas, Sí. llevando cal de Fuerteventura a Gran Canaria, llevando pescado, viniendo de las pesquerías africanas de vuelta, y de pronto se encontraba con barcos que no sabíamos qué intenciones tenían y no sabíamos qué podía ocurrir. Pues hay un caso, una anécdota bastante curiosa de una balandra que costeaba la isla de Fuerteventura en tiempos de la guerra de la Oreja de Jenkins. Eso fue, si no recuerdo mal, 1740. Sí, de 38 que, a 41 ¿sí? es la batalla de Cartagena de India, pues 1938 a 41 más o menos. La Ajá. batalla, la guerra del asiento o de la oreja de Jenkins, como bien has Exacto. comentado. Bueno, pues en esa época había una balandra, eso lo cuentan las crónicas, lo ha publicado, si no recuerdo mal, el Cabildo de Fuerteventura, y hay noticia de una balandra que transporta ladrillos y que no teniendo otra cosa con la que defenderse de un barco británico que lo quería abordar, los majoreros se defendieron a ladrillazo y impidieron que el barco fuera pesado, porque era el barco, la carga y probablemente también las personas. Batalla chica. Una batalla mediana fue, por ejemplo, la del Llano Florido, en la que en esa misma época los majoreros lucharon contra una tropa aguerrida que desembarcó en Gran Tarajal. En el banco del altar mayor de la iglesia de Tuineje hay una representación de esa batalla, de aquella manera, me refiero, pintado con técnicas muy simples, muy naif, pero ahí aparecen las milicias majoreras lideradas por el coronel de Fuerteventura luchando contra los hijos de su Real Majestad Británica. Y una batalla grande, pues la de la lucha por defender las Palmas de Gran Canaria en tiempos de Van der Does. Me quedo con un dato, con una referencia, y es la de la lucha por defender la entrada por la espalda de las Palmas de Gran Canaria, bajando por lo que hoy en día es el barranco de Mata. Okay. En horas de la madrugada, en horas que no había mucha luz, algunos centinelas descubrieron que por ahí bajaban los holandeses y se pusieron pues muy feroces y muy agresivos para que los holandeses no entraran a la ciudad. Hay quien los ha descrito en crónicas de la época muy vívidamente, y hay que leer esos apuntes para ver hasta qué punto los canarios defendimos a nuestra gente, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro territorio, casi hasta el último hombre. Y eso es una de las cosas que he querido recoger en el libro. Y además hay que tener en cuenta que con una estrategia bastante clara, porque lógicamente nos fuimos, yo me incluyo también, no estaba, pero bueno, como si estuviera, y tú también, Sergio, estábamos los dos ahí, pues que nos fuimos hacia el interior de la isla, una estrategia bastante interesante, porque claro, conocemos nuestro mejor el interior de la isla que los holandeses que vienen a invadirla. Y ahí, pues con golpes de mano y tal, pues conseguimos machacarlos hasta que no tuvieron otra opción que marcharse.
Una pregunta. Has hablado de milicias canarias y nos has contado escaramuzas o batallas pequeñas, medianas y chicas, pero en unos puntos concretos. ¿Ha habido en algún momento de la historia que haya, por ejemplo, una milicia de una isla socorrido a la milicia de otra isla o no se ha dado nunca? Te puedo dar un caso muy concreto. Hubo un levantamiento en la zona de Telde y hubo que sofocar ese levantamiento con tropas venidas de Tenerife, el batallón si no recuerdo mal, el batallón de La Laguna. Y hubo que traer gente de fuera. Me queda la duda de que fuera necesario traer gente de fuera, gente que no hiciera ascos a la represión de hermanos, Sí. para garantizar que el foco de rebelión se pudiera controlar. El foco de rebelión acabó con un fusilamiento en la plaza de San Juan, el de Matías Zurita. Sí. Y si no recuerdo mal, el coronel o general Castaño fue el que vino con el mando del batallón. Canarios que vinieron aquí pues para someter a Canarias, pues es un caso muy concreto. Muy concreto. Hay una referencia que no me gustaría dejar pasar por alto, y es el motivo de por qué se crean las milicias. El motivo, digamos, que yo considero que no es menor, no clave, pero no es menor, y es el asunto de las cabalgadas. En tiempos de Felipe II, y sobre todo cuando en las islas de Fuerteventura y Lanzarote había malas cosechas, los herreras, los jefes naturales, los nobles dueños de la isla, islas de Abolengo, Sí. intentaban cuadrar las cuentas, por decirlo de alguna manera, entrando en berbería, yendo a la costa africana a rapiñar, Sí. y también a secuestrar agentes de condición. Pero ocurría lo mismo. En un momento determinado, como represalia, o bien también porque ocurría lo mismo en la costa limítrofe, la costa que nos enfrenta a África, los berberiscos venían a Lanzarote y venían a Fuerteventura a hacer exactamente lo mismo. Sí. Y digamos que ahí está Felipe II creando primero estableciendo una orden por la cual se pide expresamente que no se hagan nuevas entradas en berbería, que no se hagan cabalgadas por las consecuencias que tiene. Y luego establece un sistema de defensa estable, flexible, Sí. como es el de las milicias canarias, 1551. Y volviendo a los uniformes, Sergio, no sé, una cuestión un poco curiosa, pero me llama la atención. ¿Los uniformes, la gente se los tenía que comprar, se los daba ya la milicia? ¿O cómo hacía? Por ejemplo, imagínate que yo quería irme a la milicia. Me daban el uniforme o me decían, mira, vete a comprarlo o los hace fulanita, los hace fulanito, el sastre tal. ¿Cómo funcionaba el tema de los uniformes? ¿Te los daban? ¿Te los confeccionabas tú? ¿Cómo era el tema? Hay que entender que no es lo mismo 1551 que 1886. El uniforme de 1886 es prácticamente el uniforme de los batallones de cazadores del ejército español. Sí. A veces resulta difícil, salvo algún detalle, pues poder diferenciarlo, pero digamos que por una cuestión práctica. La mayor parte de las veces no existió, y más en los tiempos de crisis, no existió en tiempos digamos, de ataques o tiempos en los que había que vigilar la costa, no existía un uniforme como tal. Estaba más pendiente la gente, perdón, los mandos, de poder tener medios materiales, digamos, fusiles, tener lanzas, chuzos, picas, para poder defenderse que otro tipo de cosas. Pero a partir de la llegada de los Borbones empieza a normalizarse. Las milicias ya no visten
casi de cualquier manera, sino que ya visten según lo que se llaman los estados generales. Los estados generales son una serie de publicaciones en los que digamos, la corona normaliza, pone da a la imprenta cómo tiene que ser cada una de las unidades y cómo tienen que vestir, cómo tienen que estar dotadas. Y en esos estados generales que se publican con regularidad está la información sobre cómo vistieron, pero es a partir de finales del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, casi finales del siglo XIX, coincidiendo con un poquito antes de la llegada de Nelson, la uniformidad, digamos, primera uniformidad que podíamos considerar estándar es la de 1795. Nelson llegó a Santa Cruz en 1797. Una totalmente blanca, con las vueltas de la cazadora, de la chaqueta, de la chupa roja, con el sombrero de color negro. Digamos que esa es la primera. Que si tenían que pagarla, se les dotaba. Entre otras cosas porque había que distinguir los malos de los buenos. Sí. Y si no podíamos distinguir sobre el terreno dónde estaban los propios, pues difícilmente se podían mandar. Piensen que es la época de la razón, la época de la organización de los estados, de las naciones, cuando se entra en una normalización, tanto en cuanto a nivel social, a nivel económico, y los uniformes forman parte aún los básicos forman parte de esa organización, y la primera vez que se visten las milicias de forma general, de una única forma, es con la uniformidad de 1795. ¿Cuánto tiempo te costó escribir el libro? Aunque podríamos contar también el tiempo de documentación, pero bueno, desde que ya tenías toda la documentación y decías, venga, me pongo a escribir, desde que escribiste la primera palabra hasta la última, ¿cuánto te costó? Más bien, el libro está concebido como una introducción histórica general, que es la parte que da sentido al libro. Y luego está cada época, cada uniforme, que está descrito de manera singular. Cuando empecé, bueno, primero junté muchísimas notas sueltas, que no iban a ningún lado porque pensé que eran más curiosidades. Es verdad que por cómo es el personaje, yo como soy el personaje, soy persona de curiosear, anotar, meter en libretas. Mucha de la información sobre lo que luego fue el libro estuvo durmiendo en muchas libretas de muchos colores distintos. Y es en un momento determinado cuando me doy cuenta de que esto tiene mucho interés y de que hay mucha singularidad, de que hay mucho valor escondido detrás del pretexto de los uniformes, cuando me decido a redactarlo. Lo hice, digamos, a trozos, ya componiendo cada una de las descripciones de los uniformes, y luego los revisé nuevamente. Fui al Museo del Ejército en Madrid, de ahí me traía pues información que no tenía antes, y eso fue, digamos, haciendo crecer el proyecto. Pero te puedo dar una referencia. Tardé 10 meses en dibujarlo, a razón de un uniforme cada 3 días. ¿Los has dibujado tú todos? ¿Perdona? ¿Los has dibujado tú todos? Sí, claro. Pues fíjate, eso tiene doble... Eso no lo sabía, Sergio. Eso tiene un mérito increíble. Y una pregunta. Igual me sorprendes con la respuesta, pero ¿se conserva algún uniforme de los que hablas o están todos perdidos? El uniforme, ahora mismo hay en Tenerife un momento del calendario festivo, un calendario de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife,
que hace memoria de la gesta, ellos lo llaman la gesta, donde se recrea los combates que hicieron poner en fuga a Nelson, derrotaron a Nelson, y los uniformes se han recreado con muy buen criterio, con muy buen criterio. Han sabido dar el punto a la recreación de esos uniformes. Y con respecto a qué queda, pues te puedo decir que yo encontré algo que todavía lo evoco como cada vez que pienso en eso, en ese momento, en el momento de ese descubrimiento, lo evoco con gran sorpresa y con gran admiración de algún retal de tela conservado en unas extraordinarias buenas condiciones en un archivo provincial de las Islas Canarias. Un retal de tela que fue prueba de cómo podía ser el tejido para el uniforme con esa tela que luego pude descubrir en un par de fotos de las primeras fotos que hay de milicianos de la última etapa de las milicias canarias. Exactamente. Y además, en Gran Canaria, lo sé porque me lo comentó Sergio el otro día que quedamos para vernos, que hoy es 15 de abril, el día 20, hay una recreación de algo relacionado con Van der Does, el ataque a Gran Canaria que has comentado y tal. Los uniformes también están recreados de forma tan contactado, ¿te han dicho algo? Sí, te refieres a una recreación que hacen unos aficionados, unos recreacionistas aquí en Gran Canaria, el día 20. Sobre los hechos de la invasión holandesa de 1599. Sí. Digamos que tiene un perfil acertado, recrear esos hechos, ponerlo, digamos, a la vista, darle, digamos, corporeidad a esos hechos históricos para que el ciudadano, para que las personas puedan verlo. Eso tiene un valor muy destacable. Que esos uniformes, que esa vestimenta, digamos, se pueda mejorar, se pueda, digamos, hacer más cercana a la época, a los usos y costumbres de aquellos tiempos, digamos que es algo que está por llegar, pero estoy convencido de que el primer paso se ha dado y es extraordinariamente encomiable el trabajo de estas personas queriendo mostrar cómo es la historia a quienes son descendientes de ella o de las personas que la hicieron. Pues muy interesante. ¿Piensas escribir o continuar algo relacionado con uniformes, con recreaciones, con historia, o de momento has aparcado ese tema, Sergio? Quiero reactualizar lo que son los contenidos con una segunda edición del libro y quiero convertirlo en una exposición itinerante por todas las islas, porque creo que es una parte de nuestra historia común que no conocemos, y digamos que podemos tocar las determinadas venas sensibles del alma de los isleños con esa variada uniformidad que representó usos y costumbres del pasado que formaron parte de nuestra identidad. Exactamente. Pues vamos con las preguntas que le formulamos a todos los escritores. Lo primero, si eliges un entorno para escribir que tenga unas características determinadas, día y noche, música, sin música, si tienes un software especial, un despacho, o te da igual cualquiera de estos conceptos. Tengo una oficina y los sábados, cuando en la oficina no hay nadie, digamos que tengo mi punto en el que no hay ruido, no hay molestias, no sé que no hay nadie, que estoy con mis pensamientos, y es en ese momento cuando digamos tengo una oportunidad para que la creatividad me toque la puerta.
Es parodiando a un comunicador argentino que, bueno, que todo el mundo conoce como mexicano, aunque no lo era argentino, que tenía un programa en una de las cadenas de hace un montón de años en Sudamérica, en México creo. Lo llamo Mi Sábado Gigante. Un programa de variedades que había en, no sé, en Televisa, no sé exactamente dónde. Y he cogido para mí, para entenderme yo, pues que los sábados en una tranquilidad en mi oficina, pues puedo encontrar un sábado gigante. Exactamente. ¿Has tenido algún problema con derechos de autor, pirateo, plagio o no? Sí, sí, en algún momento el formato digital se ha vendido y han despiezado el libro y lo han utilizado pues para recrear pues una parte de determinados procesos históricos de las Islas Canarias para ilustrarlos con imágenes de las milicias y he tenido pues que advertir, por decirlo de manera suave, que el comprar un libro digital no da derecho a divulgarlo y hacer lo propio, porque hay unos derechos de autor detrás que Exacto, respaldan la autoría y la exacto. difusión. Ok. ¿Has tenido algún encuentro con la inteligencia artificial? Que muchos dicen, no sé cómo, unos dicen que nos van a quitar el trabajo a los creadores, otros, como yo, pues pensamos que es una herramienta más que hay que tener en cuenta y que si nos facilita la vida en algunos aspectos, pues bien está pues, abrazarla y un poco pues, utilizarla. ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial? Si la has utilizado, si no la has utilizado, cuéntanos. Bueno, yo soy creador de contenidos, tengo una agencia de comunicación basada en contenidos digitales y una de mis herramientas de trabajo es la inteligencia artificial. Genero contenido, tanto imágenes como música. Sí, Y es una herramienta, como se suele decir ahora, bastante potente. Y con respecto a mi posicionamiento con la inteligencia artificial, es necesario que haya un mecanismo que haga un mecanismo, una herramienta, digamos, una forma de atestiguar que la creación valga la redundancia, ha sido creada con inteligencia artificial. Y eso por el momento no existe. Hoy podemos ver que hay una serie porque claro, la inteligencia artificial en cuanto a creación de imágenes está todavía en pañales y sí, podemos ver que algunas de las creaciones, digamos, se les ve el plumero, sí, porque a quienes nos dedicamos a esto, pues somos capaces de detectar cuáles son digamos, aquellos elementos que hacen que chirríe que no sea natural esa imagen creada con inteligencia artificial. exactamente. Creo que Hay que estamos regularlo, ¿no? y que es una herramienta de trabajo, pero que es necesario que si tiene que ser un apoyo, que ya es un apoyo para cualquier creador, que se distinga lo que es hecho a mano, lo que es hecho con la destreza humana, a lo que está hecho con una serie de prompts encadenados. Tiene que existir esa huella, ese sello que pueda distinguir una cosa de la otra. Y te puedo contestar con la respuesta que dio en una entrevista bastante reveladora que le hicieron a Juan Luis Cebrián hace algunos meses, que él preguntándole sobre todos estos temas. Y él decía que, bueno, que como ocurrió con la imprenta, pasaron algunos años, algunas décadas, hasta que la imprenta encontró un asiento, una forma de convivir con las creaciones. Sí, Y estamos en la fase en la que nos quedan, según él, y yo creo que es así, nos quedan unos 5 o 10 años para que podamos darle un encaje a Internet y que se convierta en algo seguro y en algo
que realmente respalde el desarrollo de las sociedades, y no como ahora que estamos viendo una cantidad de disfuncionalidades que son propias de una tecnología o de unas herramientas que son emergentes y siguen siendo emergentes. Vamos en prueba, error, prueba, error, prueba, error, se admite, no admite, mercado, no hay mercado, y tiene que pasar algunos años hasta que esto se asiente. Y según él, y yo creo que puede ser así, estamos a un cuarto de generación de que todo esto coja camino. Exactamente. Habrás notado que mientras en otros programas usamos la inteligencia artificial, pues en este programa no la estamos utilizando porque, como ya Sergio nos dijo que nos iba a pasar todas las imágenes, pues todas las imágenes que ves son obra de Sergio, que gentilmente nos las presta, y son las que están ilustrando el vídeo que ves en YouTube. Y ahora es que maravilla. Y además me he quedado sorprendido de que las hayas dibujado tú todas, porque hay bueno, me parece que son 146. 146, sí, 146. Es una pasada. Hay algunos descartes, algunas que no fueron recreadas, otras busqué que fuera la curiosidad la que justificara el que se creara el uniforme. Sí. Y busqué eso, busqué la oportunidad de demostrar lo poco, digamos, lo popular de una forma de distinguirse del resto de ciudadanos. Exactamente. Y vamos con el niño Morejón, me refiero al niño Morejón, por ejemplo. Sí, durante los hechos de la revolución de 1848, no, 1848, en el Ayuntamiento de Las Palmas, de Gran Canaria, pues digamos que entra en un periodo provisional en el que hay que garantizar la seguridad pública, y se echa mano de la indumentaria que había en aquel tiempo, y eran los trabajadores la indumentaria de los trabajadores del puerto, puerto digamos, trabajadores, digamos, de la marina mercante. Sí. Y hay un niño al que recreé, que hacía que llevaba los mandados, que iba entre unas células y otras, entre unos puntos y otros de agitación, y era el niño Morejón. Y ahí está recreado un niño descalzo, un niño, bueno, tendría 8 o 10 años, y que está vestido pues como se vestía en aquella época la gente de pescadores y gente que se dedicaba al tráfico de mercancías que venían del mar. Pues bastante curioso. Vamos con tu opinión sobre el debate que estamos manteniendo, entrevista tras entrevista, y es si se nota la intensidad de un escritor a la hora de leerlo, si depende de la literatura para vivir o para complementar sus ingresos, o si se nota que ya pues tiene los garbanzos asegurados. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, que ahora mismo con las dinámicas que hay alrededor de Internet, alrededor de la popularización de contenido con Internet y otras plataformas que permiten hacer llegar los contenidos, el paisaje de la creación y el paisaje de la alimentación del escritor, producto de su trabajo, es bastante, digamos, disfuncional. No es capaz de ser influencer y no saber escribir, y es capaz de tener, digamos, unas ventas bastante importantes. Antiguamente, o se sigue llamando así, existían negros, y hoy en día hay gente que te puede llevar un proyecto, que te puede fabricar en un tiempo récord un libro para que se pueda vender en una ventana de oportunidad, porque el tema, digamos, es un tema que garantiza ventas o influencia. A veces no hay que vender, sino solamente tener influencia o demostrar que eres capaz de generar contenido, que eres fiable. Y todo eso forma una amalgama de intereses en los que es difícil encontrar al escritor como siempre lo hemos concebido, un señor, una señora que está detrás de una mesa
absorto en sus pensamientos, que tiene una idea, que es capaz de trasladarla, armar un relato y ponerlo sobre el papel. Digamos, todo eso se ha ido dibujando y habría que hablar de un creador multinivel, disfuncional. Sí, sí, sí. Y sería difícil encontrar eso, por lo que me preguntas, en un arquetipo actualmente. Okay. ¿Se puede vivir? Bueno, un influencer puede vivir. ¿Es un creador, un escritor? Tengo mis dudas. ¿Es quien escribe? Tengo mis dudas. ¿Es quien sabe lo que se está gestionando alrededor de su marca? Tengo mis dudas. Es un cantante que parece que escribe y que divulga argumentos que son de interés coyuntural para un momento determinado, para ventas muy concretas en un canal de ventas muy concreto. Sí, sí, sí. Está todo un poco desdibujado. Muy desdibujado, muy desdibujado. No sabría encontrar un escritor, tal como me lo estás preguntando, que no estuviera contaminado por ese mercadeo. Pues muy bien. Si vive de eso, pues dime un caso y opinaré sobre ese caso concreto. Ok. Pues ya nos has dicho que estás preparando pues una reedición, una reconversión, una acumulación de datos para publicar con una segunda edición, para preparar esa posible exposición itinerante por las islas. Nos parece fantástico, y como veo que estás haciendo un montón de cosas, si te parece bien, pues en una temporadita volvemos a contactarte y nos vas contando pues más anécdotas que nos han encantado de este libro, de lo que haces y de tus nuevos proyectos. ¿Te parece bien, Sergio? Encantado de la vida. Encantado de la vida. A veces uno necesita oportunidades como esta para sentirse comunicando aquello que va por dentro. No digo que la procesión vaya por dentro, no es eso lo que quiero decir, pero digamos que las inquietudes van por dentro y a veces poner en orden, verbalizar esas inquietudes es sanísimo. Y tú me das la oportunidad, digamos, de escucharme y de divulgar aquello que para mí forma parte de mi sensibilidad y de mis intereses. Pues Sergio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, lo primero, y también por haber compartido esta charla con nosotros. Volvemos a contactar, tal como te digo, y nada, y a seguir fantásticamente bien y a seguir creando, por supuesto. ¿De acuerdo? Encantado, Fran. Y nosotros despedimos al amigo Sergio. Ya sabes que este libro, que es una maravilla, lo tienes por ahí en los enlaces que te vamos a poner en el texto que acompaña a este audio y también a este vídeo. Un libro espectacular de Sergio Suárez, Los uniformes de las milicias canarias, de 1551 a 1886. Te va a encantar, de verdad. Y ponemos aquí punto final. En radioesperantia.com tienes ya todos los enlaces, las formas de contacto, el podcast, el audio, el vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, si quieres, pues tienes ahí ese rectángulo verde al principio, en la parte de arriba, que pulsas y nos escuchas perfectamente en la emisión convencional las 24 horas al día. Recibe el cordial saludo de Franco Terravedra desde la realización y presentación. Muchas gracias por estar allí y, como te digo siempre, a ser moderadamente